Hola, buenísimas noches, don Adrián. ¿Cuánto tiempo sin verle? Me alegro mucho de volver a leer por aquí. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Estamos todos estupendos. Estamos ya en primavera, ya estamos en mayo, ya esto se termina, lo malo, y empieza lo Bueno, bueno. ¿Eh? yo también encantado de estar con vosotros. Pues me alegro muchísimo. Vemos que tenéis mucha actividad en vuestro centro y me alegro muchísimo, porque si hay algo que hemos dicho que nos falta en esta guerra es marcar unas coordenadas de lo que está pasando y la coordenada económica es fundamental. No se puede entender nada de lo que está pasando, creo yo, sin hacer un análisis económico, porque creo que es una de las partes fundamentales de todo lo que nos está ocurriendo en los últimos 5 años. Mucho antes también, ¿no? Pero en los últimos 5 años esto es una guerra económica total, o esa es la sensación que me da a mí. Sí, en realidad en nuestro trabajo esta función, vamos a decir, de difusión es solo una pequeña parte. Claro, eh, no es, digamos, la parte a través de la cual generamos básicamente nuestros ingresos, ¿no? Sí. Pero bueno, sí es una parte que indirectamente sí nos da una difusión, un conocimiento que de alguna forma los que luego nos piden informes, etcétera, pues también valoran, ¿no? Sin duda, ¿no? Seguimos en ruinas, seguimos en una situación de inestabilidad económica. ¿Hay alguna variación en los últimos 2 meses desde que nos hemos visto? ¿Se ve algún movimiento? ¿Esas quiebras bancarias tienen algún parecía que iba a ser una cosa muy grande, pero al final se ha quedado, bueno, más de lo mismo? Sí, lo que pase a muy corto plazo depende de muchas variables, ¿no? Seguramente ya hemos comentado alguna vez que la economía no es una ciencia física y por lo tanto esas previsiones que dicen que bueno, dentro de 3 años en concreto va a haber una crisis económica, etcétera, no tienen ningún sentido, ¿no? No creo, no son serias, ¿no? Porque detrás de lo que acontece en la economía hay infinidad, vamos a decir, miles de decisiones de muchísimos agentes sociales, económicos, pero sobre todo hay decisiones políticas, ¿no? Que pueden, por ejemplo, ante un posible estallido, pues pueden tomar medidas para amortiguarlo o para retrasarlo, y además esto hemos visto muy recientemente cómo ha pasado de forma repetida, sobre todo en el estallido del 2008, como de alguna forma aquello se contuvo a través de las medidas de expansión monetaria, claramente, ¿no? Que se han valorado muy positivamente, pero en realidad no porque resolvieran los problemas, sino porque de alguna forma los prolongaron en el tiempo, los retrasaron ese estallido. Lo que está pasando ahora, pues de alguna forma es una consecuencia de ese cuello de botella en el que estamos en la economía occidental desde hace bastante tiempo, ¿no? Es decir, con un problema de fondo que se está manifestando en un creciente endeudamiento y con una economía que no es capaz de solucionarlo a través del crecimiento, ¿no? Digamos que podría ser una forma de ir amortiguando progresivamente. Si somos capaces de crecer sin incrementar la deuda, pues el peso de la deuda se va disolviendo en una economía más grande, ¿no? Pero nos estamos encontrando con que la economía occidental, al contrario, los crecimientos de productividad en las últimas décadas han ido a menos, a menos, a menos, y estamos en una situación de práctico estancamiento desde hace casi aproximadamente 10 años, ¿no? Con lo cual, dentro de ese cuello de botella, pues acaba haciéndose cada vez más difícil de solucionar. Y las soluciones son cada vez más complicadas sin adoptar medidas de carácter estructural, ¿no? Y ese es un poco el problema, ¿no? Ahora cuando se discute tanto sobre lo que está pasando en el ámbito financiero, y si es bueno o es malo subir los tipos de interés o si los bancos centrales son más o menos agresivos, ¿no? Nosotros siempre, cuando nos piden una opinión sobre qué es lo que había que hacer, bueno, pues lo decimos claramente. Claro, es que todo depende de si se toman o no las medidas que hay que tomar desde un punto de vista estructural, ¿no? Es decir, esas medidas fundamentalmente de reducción de los niveles de deuda, ¿no? Si no se toman esas medidas, pues no tiene sentido nada de lo que hacemos. Si subimos los tipos de interés, si normalizamos, vamos a decir, los tipos de interés, nos va a estallar la economía y entonces es muy fácil decir, no hay que subir los tipos de interés porque nos va a estallar la economía. Entonces los mantenemos bajos, pero sabemos que así estamos haciendo cada vez más grandes los problemas de fondo, ¿no? Con lo cual, ninguna de las dos soluciones que en este momento se barajan normalmente
son buenas soluciones. ¿Cómo se ve el futuro? Porque hace un par de meses, como digo, la crisis bancaria de los bancos que estaban quebrando era un poco el susto de la semana, ¿no? Pero parece Sí. que eso se queda en nada a pesar de que sigue habiendo bancos que quiebran. Sí. ¿Quiebras? ¿Va a haber problemas de solvencia? ¿Se espera alguna catástrofe o no? Esto al enfermo lo tienen bien intubado, ¿no? Bueno, ese es el tema. Son dos cosas. Hay problemas de solvencia, ¿no? Y hay de forma estructural, es decir, el sistema bancario es un sistema de alto riesgo de forma estructural, de forma permanente, ¿no? Es decir, cuando nosotros dejamos el dinero en el banco, nos dicen, bueno, le llaman depósito, pero no es en realidad un depósito. Me dicen, no te preocupes, aquí tenemos tu dinero, lo puedes coger cuando quieras. Mentira, ¿no? Porque lo que hacen es coger ese dinero y darlo en préstamo, ¿no? Pues es decir, ponerlo en riesgo, ¿no? Entonces, eso es un sistema que se basa en la confianza de que no vamos a ir todos a la vez ni muy rápido a pedir nuestro dinero, ¿no? Que solo lo vamos a hacer de muy pocos en muy pocos, ¿no? Porque cuando vamos más, se producen las caídas bancarias, como las caídas de depósitos que están sucediendo en este momento en muchos bancos, ¿no? Por pérdida de confianza, ¿no? Claro, si nos ofrecieran la posibilidad, el sistema nos ofreciera la posibilidad de tener nuestros depósitos en una entidad, vamos a llamarle banco, vamos a llamarle como queramos, que no los ponga en riesgo, todos vamos a ir a depositarlos en esa institución. Lo que pasa es que el sistema no nos da la oportunidad. Es un sistema que está articulado de tal forma que los gestores de los bancos tengan esa capacidad de hacerse con nuestros ahorros y además ponerlos en riesgo, ¿no? Pero esto es un tema que está cogiendo ahora mismo una actualidad impresionante en dos direcciones, ¿no? Porque es un sistema que está, vamos a decir, amenazado, ¿no? La primera amenaza ha sido, bueno, pues esto está relacionado también con la política monetaria, el sobreendeudamiento, que al final es un incremento del riesgo. Cuando nos dicen si los bancos están en buena situación o no, ya sabemos que no con ver las cifras de deuda. Cuando con países que están sumando deuda pública y privada en el 300-350% de deuda sobre PIB, ya sabemos que los bancos no están en situación muy mala de forma estructural, porque son fundamentalmente los bancos los que tienen esa deuda, ¿no? Entonces, no necesito stress test de la autoridad bancaria para saber que están en mala situación. Y también sabemos que las autoridades bancarias nunca pueden decir que los bancos están en mala situación. Con lo que nosotros decíamos que lo mejor es que no hagan ese tipo de stress test, porque sabemos que tienen que mentir necesariamente, ¿no? Pero bueno, decía que en este momento es todo ese sistema bancario monetario está puesto en cuestión, por un lado, por la amenaza de las monedas alternativas, ¿no? Por un lado de las criptomonedas, ¿no? Esta gestión de las criptomonedas a través de Internet, pues es una amenaza directa al sistema bancario, precisamente por los que hemos comentado antes. En el momento en que esas criptomonedas, pues Bitcoin, etcétera, que bueno, pues que han cogido un cierto prestigio como alternativas a un sistema monetario de confianza, como es el del dólar y el del euro, ¿no? En el momento en que esas monedas se empiezan no solo a comprar y vender, no solo a utilizar para cobros y pagos, sino que nos permiten canalizar en Internet cuentas corrientes, vamos a decir, gestionar cobros y pagos a través de Internet con ese tipo de monedas. Claro, y además en un sistema que nos genere confianza, vamos a huir todos hacia ese sistema, precisamente por lo que decíamos antes, porque no están dentro de ese sistema bancario que nos obliga a poner en riesgo nuestros ahorros, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, las criptomonedas, las monedas de Internet, son una amenaza al sistema bancario, que ha surgido hace unos años y en la medida en que vayan cogiendo solvencia y operativa en Internet, pues son un peligro. Pero bueno, esto se ha disparado con la amenaza de los países emergentes de crear monedas digitales y no solo eso, monedas digitales apoyadas por sus bancos centrales, lo que les daría seguridad, pero además soportadas en valores reales. Y esto es
lo que nuestras monedas perdieron en el año 71. Todas las monedas tenían una relación directa o indirecta con el oro, eran intercambiables por oro hasta el año 71. A partir de entonces son de confianza. Es decir, se basan en la confianza de que los emisores de moneda, los bancos centrales, no van a abusar de esa capacidad de emisión. Y han abusado, ¿no? Por eso esto es lo que ha permitido ese sobreendeudamiento constante, una emisión constante de dinero de los bancos centrales que lo trasladan a los bancos y estos lo convierten en préstamos, en deuda, ¿no? Bien, entonces una amenaza para el sistema monetario está surgiendo de forma muy directa a través de esos proyectos de los países emergentes que quieren, como vamos a decir, reducir progresivamente el peso del dólar, y ya han advertido, y esto sí es una novedad de estas semanas, que seguramente en su reunión de junio van a lanzar una moneda de los BRICS, de esa organización económica de los países emergentes, una moneda de los BRICS soportada en valores reales. Pues oro, materias primas, etcétera, ¿no? No está claro si en la reunión en esa reunión de este verano, en esa reunión de junio, van a anunciarla. Van a lanzar, puede ser que simplemente lo anuncien, pero que no sea inmediata la posibilidad de utilización. Esto se irá clarificando, pero está claro que eso ya es una amenaza muy directa. Nos hemos encontrado también con la sorpresa de que un país como Zimbabue ha decidido ya esta semana poner en marcha una moneda digital soportada en valores reales, en oro y en materias primas. Y esto es especialmente sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque durante años estábamos escuchando en círculos alternativos que, vamos a decir, ese nuevo orden financiero del que se hablaba mucho en círculos alternativos, que iba a empezar por Zimbabue, algo que nos parecía tremendamente sorprendente y llamativo, ¿no? Bueno, ¿por qué Zimbabue? Pensamos que es algo absolutamente especulativo. Sí es cierto que Zimbabue tiene, por un lado, grandes problemas financieros, una hiperinflación constante y también tiene una enorme riqueza de materias primas, ¿no? Pero él no tiene una gran explicación sobre qué es lo que está pasando, pero en que el primer país que se mueve en esa dirección es precisamente Zimbabue, nos ha dejado perplejos, ¿no? Después de estar años oyendo especulaciones alrededor de este tema, ¿no? Y no puedo decir mucho más, la verdad, sobre Zimbabue. Pero bueno, sí, lo que sí es una amenaza. Claro, sí hay que tener en cuenta, y esto es importante, que a partir de que se toma esa decisión de garantizar el valor de una moneda en valores reales, en oro, en materias primas, el valor de esa moneda ya no depende de la eficiencia económica del país. Y esto es muy importante, ¿no? Porque hasta ahora siempre la confianza en el valor de una moneda, hasta ahora, o sea, ¿cómo va ese país? Si el país crece, la moneda tiene expectativas de futuro, etcétera, ¿no? Mientras que si hay un soporte en valores reales, ya tiene, mira, frente a monedas de mera confianza, tengo monedas que puedo cambiarlas en cualquier momento, pues por oro o por valores reales, ¿no? O por materias primas. Entonces, cambia totalmente en el contexto monetario, ¿no? Es lo que se echaba de menos desde Bretton Woods, desde 1971. Desde el año 71, digamos, 71. Desde que el gobierno Nixon rompe la relación con el oro, ¿no? Que es uno de los puntos de partida también de lo que ha sido el contexto que se ha llamado luego neoliberal, ¿no? Pero claro, nos encontramos ahora con una amenaza directa de los países emergentes ya a muy corto plazo, y que seguramente es la razón fundamental de que tanto en Europa como en Estados Unidos se hayan acelerado los pasos para poner en marcha el euro digital y el dólar digital. Se ha hablado mucho... Porque están en marcha también, ¿no? El proyecto de sacarlos más o menos para junio de este año. Eso es, de forma acelerada. Pero lo que ninguno de los dos está diciendo es que lo van a soportar en valores reales. Claro. ¿Y esto qué significa? Pues que, bueno, por un lado tiene una explicación lógica, ¿no? Porque, claro, hacer esto supondría renunciar a algo que ha sido fundamental en nuestras economías, en la economía europea y de Estados Unidos, que es esa capacidad de endeudamiento constante para resolver cualquier problema, ¿no? Pero, por otro lado, tienen que frenar esa amenaza de los países emergentes
y piensan que tienen que hacer algo parecido a un euro digital que por lo menos a los ciudadanos les garantice poder salir del sistema bancario, vamos a decir, con la seguridad del Banco Central Europeo, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacen, porque es una alternativa monetaria que está amenazando, por un lado, al sistema bancario, por otro lado, es necesaria para hacer frente a esta amenaza de los países emergentes. Es posible que intenten hacerlo con objetivos limitados a efectos de pagos internacionales, que esto les obligue a cerrar fronteras en el ámbito financiero para evitar que se vayan flujos de dinero hacia esas monedas alternativas de los países emergentes. Vamos a ver, porque este año va a ser, en ese sentido, apasionante desde ese punto de vista, pero es muy posible que estemos asistiendo al final de estas monedas, o al comienzo del final de las monedas fiduciarias o de confianza, ¿no? Como han sido el euro y el dólar hasta ahora, ¿no? Me da la sensación de que ni Christine Lagarde, ni Borrell, ni Doña Lacas, ni nadie está por la labor de hacer una moneda digital europea respaldada por metales o por... ¿Cómo crees que eso va a ser el gran problema? ¿El que se les va a querer torcer el brazo a ellos mismos? Porque yo no los veo con ganas de hacer una moneda sana, una moneda respaldada y desvincularse de esa droga del endeudamiento, porque parece que van de cabeza a endeudarse cada día más. ¿Esta es la batalla que se está librando ahora mismo de aquí a septiembre? Efectivamente, da la sensación de que no hay batalla. Es decir, de que tienen muy claro, ni siquiera han mencionado esa posibilidad, de que tienen muy claro que no van a ir por esa vía. Por eso digo que seguramente, si el euro digital no está soportado en valores reales, van a tener que hacer algo para evitar esos flujos de dinero que se van a ir hacia esas alternativas de los países emergentes soportados en valores reales, ¿no? De ahí me da la sensación de que solo hay dos estrategias. La una, cerrar fronteras económicas y la dos, la guerra como ha sido otras veces, ¿no? Aquellos países Sí. que discrepan, arruinarlos o arrasarlos. Bueno, ten en cuenta que cerrar fronteras sería muy coherente con todo lo que está pasando, ¿eh? Tenemos un corte de la globalización ya muy radical, un corte financiero en buena parte, en cierta forma ya se empezó a producir con la crisis del 2008, pero ya un corte radical, por ejemplo, entre Occidente y Rusia, ¿no? Y 6 meses después ya han empezado a recibirse presiones a fines del 2022, presiones muy fuertes en Europa desde Estados Unidos para que se comience a hacer algo parecido con China, buscando un pretexto u otro, ¿no? Y de hecho ya se están empezando a adoptar medidas de sanciones en unos casos, de controles en otros, y parece muy claro que estamos ante lo que el año pasado se describió como el establecimiento de un nuevo telón de acero, con la diferencia de que esta vez vamos a ser nosotros, o estamos siendo nosotros los que lo estamos poniendo en marcha, ¿no? Un telón de acero que vamos a ver nosotros mismos cómo lo superamos, ¿no? Te quería pedir un favor ahora, ¿me podrías hacer un análisis de cómo está yendo esta guerra económica con Rusia, estas medidas, estos embargos, yo el otro día estuve revisando en el BOE en la actualización de las medidas de embargo, no solo con Rusia, sino también con Irak, con Irán y con Siria. ¿Cómo está evolucionando esta estrategia de acosar económicamente a Rusia? ¿Realmente se está creando un perjuicio a Rusia? ¿No está sirviendo para nada? ¿Podrías Eh, hacerme ese análisis? Es un favor, ¿eh? No sí, te sí, hablo sí. de... No, yo desde luego no diría que no se está haciendo daño a Rusia. A Rusia sí se le está haciendo daño, pero yo diría que un daño a corto plazo muy moderado, ¿no? Y desde luego muy inferior a lo que aparentemente se esperaba. Claro, lo sorprendente ha sido que estamos desde Europa adoptando una serie de medidas, cada una de ellas hace un daño moderado, muy moderado a Rusia, hace un daño tremendo a Europa, a la propia Europa, y beneficia a Estados Unidos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pero claro, todos los cortes económicos, pues con Rusia o con China, obligan a Europa a sustituir producción, venta o compra con Rusia o con China por la de Estados Unidos, ¿no? Y claro, esto es un beneficio enorme para la economía de Estados Unidos, pero es una amenaza
a corto y a medio plazo impresionante para la economía europea y fundamentalmente para la economía de los países centrales de Alemania, básicamente, ¿no? En el caso de Alemania hay que tener en cuenta que aproximadamente se dice un tercio de la industria alemana es industria intensiva en energía. Los sectores intensivos en energía tienen unos costes de producción de los cuales un 10, un 20, hasta un 30% son costes energéticos, ¿no? Si los costes de energía se disparan, como les está sucediendo ya, esto significa dejar fuera del mercado radicalmente a ese tercio de la industria alemana, ¿no? Un tercio que además no solo sufre incrementos de costes, sino que va a tener que competir cara al futuro con una industria de Estados Unidos que es productor de energía y con una China que va a tener a partir de ahora esa energía barata rusa que Europa está perdiendo, ¿no? Claro, esto nos va a llevar a tener que elegir entre prescindir de esa industria intensiva en energía, renunciar sin más a un tercio de la industria, una medida absolutamente impensable, pero es que si protegemos esa industria, esos costes añadidos se van a trasladar al resto de la economía, ¿no? Y entonces eso puede ser incluso peor, ¿no? Porque puede dejar fuera del mercado a una parte mayoritaria de la industria, ¿no? Claro, es algo absolutamente impensable hace un año, pero es un contexto terrible para la propia Europa, ¿no? Vamos a ver esto cómo se desenvuelve a corto plazo. Las previsiones a medio plazo son terribles, ¿no? Ya estamos viendo que la evolución económica de Alemania está siendo ya sustancialmente peor que la de otros países europeos y bueno, vamos a ver cómo se decanta este tema, ¿no? De alguna manera empezamos una nueva era geopolítica y económica hace ya unos cuantos años, pero ahora ya se está empezando a ver un poco esa cara a esa nueva era en el contexto geopolítico, ¿verdad? Bueno, sí hay algunas cuestiones, digamos, que no habían sido previstas o que por lo menos nosotros no habíamos previsto, ¿no? Por ejemplo, el gran movimiento geopolítico del 2022 probablemente ha sido lo que ha sucedido en el conjunto de los países en desarrollo, ¿no? Es decir, aquí constantemente hemos interpretado lo que ha sucedido en Ucrania desde el punto de vista de Ucrania, pero probablemente ha sido un movimiento pensado desde una clara perspectiva geopolítica, ¿no? De tal forma que ha habido un mensaje en el que se ha trasladado diciendo estamos no ante una guerra Ucrania-Rusia, sino ante un estallido entre países emergentes y países occidentales, un estallido en el cual no solo China es, digamos, la primera potencia emergente, sin duda, desde el punto de vista económico, sino que Rusia, que tecnológicamente se había colocado desde un punto de vista estratégico, fundamentalmente, como la primera potencia militar, sino que ahora ha demostrado que está dispuesta a usar esa fuerza militar y esto ha provocado un giro radical en el conjunto de los países emergentes, porque la sorpresa ha sido que en el momento en que se empiezan a adoptar medidas y se obliga desde Occidente al conjunto del mundo a posicionarse, prácticamente no solo China y Rusia, no solo los países emergentes, sino el conjunto, la casi totalidad de los países en desarrollo se han apuntado, se han movilizado hacia el bloque emergente, ¿no? Yo creo que esta ha sido la gran sorpresa del año 2022, la práctica totalidad de África, casi la totalidad de Latinoamérica y otra gran sorpresa enorme, el conjunto de los países musulmanes. Los países del Golfo se han apuntado al bloque emergente y esto nos crea un contexto absolutamente geopolítico, absolutamente distinto cara al futuro, en el que ya, pues lo que decíamos, la totalidad de África, con la excepción de Marruecos, vamos a ver qué pasa en Sudán, la práctica totalidad del mundo musulmán, vamos a ver qué pasa no solo con Marruecos, sino con Pakistán, por ejemplo, también posicionada al lado de los países emergentes y, en nuestro caso, claramente con un cierre de filas entre Estados Unidos, Europa y sus aliados, ¿no? Y
luego hablamos de lo que esto implica desde el punto de vista, o puede implicar desde el punto de vista económico, pero el posicionamiento geopolítico está siendo muy claro. Esto está llevando ya desde un punto de vista formal a la constitución de lo que se está llamando el BRICS Plus. No sé si has oído hablar de esto. El ¿No? BRICS era la organización económica que agrupaba a China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica. Digamos, se considera la organización fundamental de en el ámbito económico de los países emergentes. La organización de Shanghái era la que agrupaba a los países emergentes en el ámbito de la seguridad, vamos a decir, más que de la defensa, de la seguridad. Pero se están recibiendo en esto el año pasado y en los últimos meses una lluvia de peticiones de incorporación tanto a uno como a otro, y se está hablando ya de que este año se van a constituir lo que se llama el BRICS Plus, ¿no? Es decir, un BRICS ampliado en el que estarían pues, países como Arabia Saudí, como Argentina, se habla incluso de México, es decir, ya los países clave de Argelia, ¿no? Los de Egipto, los países clave de África, de Latinoamérica, de Asia, están ya en proceso de incorporación a ese bloque, ¿no? Claro, en un contexto en el que las presiones están siendo tremendas desde las dos partes, ¿no? Con amenazas de todo tipo, con contextos de guerra civil abierta o larvada, como Sudán o como Pakistán, que se han detonado precisamente para evitar que esos países continúen avanzando hacia el bloque de los BRICS, ¿no? Es un contexto que está muy relacionado, ya he dicho, con lo que representan seguramente para estos países China o Rusia, ¿no? Hubiera sido imposible que estos países diesen ese paso sin contar con, digamos, la colaboración estratégica con China desde la perspectiva económica y sin la colaboración militar de Rusia. Es decir, movimientos de ese tipo se hubieran encontrado inmediatamente con el boicot económico de Occidente y con los paracaidistas franceses o con que de pronto les aparece Al-Qaeda o ISIS organizándoles una rebelión, como ha sucedido más de una vez, movimientos frente a los cuales antes no tenían defensa estos países y ahora han visto que tienen el apoyo de China, que si tienen un problema de seguridad de ese tipo, pues aparecen las fuerzas de Wagner inmediatamente para contrarrestarlo. Es decir, es un contexto que ha cambiado radicalmente y que es lo que seguramente está haciendo posible esos movimientos que están cambiando el mundo a una velocidad de vértigo. Bueno, yo creo que eso es una clave fundamental para describir lo que está pasando en el mundo. Como tú has dicho antes, es un proceso que está avanzando siempre pendientes de que no se produzca un estallido que vamos a llamarle guerra mundial o guerra nuclear. Desde luego, algunos están todavía hablando, y a mí esto me deja un poco sorprendido, ¿no?, de la posibilidad de una nueva guerra fría, pero sin guerra fría estamos ya hace un tiempo, ¿no? Y no solo guerra fría, sino que es ya guerra caliente en varios países, ¿no? Sí, pero bueno, evitar un estallido que podamos calificarlo claramente como una guerra mundial o que difícilmente evitaría llegar a una guerra nuclear, claro. Si esto no sucede, pues estamos en un contexto en el que nos encontramos claramente ante dos bloques, en el que hay un cierre de filas claro también en Europa. Nuestra clase política en conjunto en Europa está muy, muy presionada para generar ese cierre de filas. Acabamos de verlo ayer mismo en Italia. Italia ha roto el acuerdo estratégico que tenía con China para incorporarse al proyecto chino de Nueva Ruta de la Seda. Un proyecto que era un proyecto para unir Asia y Europa con una red de comunicaciones que con unas inversiones en infraestructuras multimillonarias, que se ha tenido un gran desarrollo en Asia, pero que en Europa está pendiente de este corte geopolítico, claro. Y con una apuesta muy clara a favor,
por parte de Italia y también por parte de Portugal. Entonces, esta apuesta de Italia viene desde el año 2019 y ahora el gobierno de Meloni estaba sufriendo unas presiones impresionantes y al final ha dado el brazo a torcer y ha roto ese pacto formalmente, ¿no? Una decisión muy fuerte en su relación con China, pero que nos revela hasta qué punto están llegando esas presiones y ese cierre de filas en el eje atlántico, vamos a decir, ¿no? A ver, los gobernantes tampoco es que lo tengan fácil, ¿verdad? Porque me imagino que tampoco tiene mucho margen para tomar decisiones ni Meloni, ni Sánchez, ni nadie. Vamos, que si estuviese aquí Churchill tampoco lo arreglaba. Creo que hay Eh, un contexto geopolítico que a lo mejor tampoco hay mucho margen. Claro, separarse de ese contexto seguramente para muchos será casi imposible. Nosotros solemos comentar en qué situación estará en este momento la clase política alemana, por ejemplo, ¿no? En Alemania hay unas tensiones impresionantes, porque claro, la evidencia de lo que les está sucediendo en el ámbito económico es tan grande, ¿no? Que las tensiones desde el punto de vista social, en los grupos económicos y tal, incluso dentro de los partidos políticos, están siendo tremendas, ¿no? Por un lado, una clase política en la que, bueno, no podemos decir lo que cada uno de ellos piensa, pero por lo menos a la hora de externalizar, exteriorizar sus opiniones, tiene que manifestarse como claramente atlantista, ¿no? Y sin embargo, unas presiones internas impresionantes porque ellos mismos están constantemente tomando decisiones que saben que están destruyendo su país, están destruyendo las bases económicas de su país, ¿no? Y una decisión y otra decisión y otra decisión. Y de Alemania se ha dicho que probablemente ha sido desde la Segunda Guerra Mundial el país que ha tenido una mayor dependencia política con respecto a Estados Unidos, ¿no? Ya sabéis, esto ya igual ya lo hemos comentado alguna otra vez. Alemania en realidad no tiene una constitución propia. Alemania nunca aprobó su constitución. La constitución de Alemania la aprobaron las potencias ocupantes, ¿no? Entonces nos da una idea de hasta qué punto desde entonces hay una dependencia política con respecto a Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Pero Alemania, los alemanes son también a la vez probablemente los más conscientes de esa dependencia, ¿no? Entonces esto está generando unas tensiones internas impresionantes en la propia Alemania que vamos a ver cómo se desencadenan, ¿no? Cómo se mueven en los próximos meses y años, ¿no? Pero claro, las posiciones, como tú dices, de los responsables políticos están siendo tensionadas al máximo en este momento. Sí, sí. Se ve una esquizofrenia realmente preocupante, ¿no? No creo que podamos marcar un norte ni conservador ni progresista en ningún partido, sino creo que están en modo supervivencia en Sí, todos los gobiernos. ahí probablemente hay que diferenciar entre lo que puede pasar a corto plazo y luego a medio plazo pensar en distintos escenarios, ¿no? Porque claro, a corto plazo vamos a decir que Occidente o Estados Unidos o las élites occidentales, como quieras llamarlo, están jugando muy fuerte como su baza a romper todo ese movimiento del mundo emergente a través del desgaste de Rusia, ¿no? Es decir, ellos habían apostado al desgaste de Rusia, también de China por otra vía, ¿no? A través del mundo musulmán, a través del acercamiento progresivo de la OTAN, ¿no? De las revoluciones de colores en los países del entorno, lo intentaron en Bielorrusia en el año 2020, en Ucrania en el 2014, ahí le salió bien, cambiaron el gobierno, etcétera, y intentaban a partir de ahí pues desestabilizar Rusia, cambiar el gobierno en Rusia, a ver si de esa forma rompían esa estrategia de los países emergentes, ¿no? Y claro, a muy corto plazo, la estrategia sigue, bueno, una vez que estalla este tema en Ucrania, pues el objetivo es desgastar en Ucrania al gobierno de Rusia suficientemente como para que pierda el poder, ¿no? Para que otros cojan el poder en Rusia, otros cercanos a Occidente, vamos a decir, ¿no? Sí. Y bueno, ese desgaste por ahora no les está saliendo bien, pero vamos a ver, porque hay, claro, estrategias distintas dentro de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Probablemente Ucrania como tal, el gobierno de Ucrania está jugando una estrategia muy de imagen, de transmitir éxitos como sea, ¿no? Mientras que por un lado
Rusia e inicialmente también Occidente estaban jugando los dos a una guerra de desgaste, ¿no? Una guerra en apostar a desgastar a la otra parte, que el tiempo corre a mi favor, desgastando, pues desde el punto de vista ruso, a Ucrania y también a la OTAN, ¿no? Y desde el punto de vista de la OTAN o de Occidente, en desgastar a Rusia, ¿no? Pero claro, vamos a ver cuál es el escenario de aquí a un año, por ejemplo, ¿no? Pero claro, si como consecuencia de ese desgaste Rusia gana claramente la guerra en Ucrania, el contexto en toda Europa va a cambiar, ¿no? Es decir, toda esa base argumental, las presiones sobre la clase política europea que se basaban en que hay que cerrar filas y ganar a Rusia en Ucrania, es posible que eso quede desmantelado, ¿no? Pero vamos a ver Hoy nuestro ídolo, nuestro líder, Josep Borrell, ha dicho que sabe cómo acabar con la guerra a Ucrania, pero que no lo van a hacer. Parece que es eso, una guerra de desgaste, una guerra desesperada, a agotarnos entre todos, a maltratarnos entre todos, y esto cuanto más dure, mejor para ellos. Sí. El objetivo de la OTAN clarísimamente era, o es probablemente todavía, intentar que aquello se prolongue lo suficiente como para que Rusia se desgaste y el gobierno de Rusia quede desgastado. Y Rusia parece que está pensando en que no se están desgastando y que al contrario ahora el tiempo corre a favor de ellos, porque se está desgastando más. Bueno, Ucrania, por supuesto, está siendo absolutamente destruida, ¿no? Pero la propia OTAN se está desgastando más de lo que se está desgastando Rusia. Entonces, claro, cuando ese contexto de Rusia-Ucrania se traslade a un contexto en el que ya de ser algo va a ser Rusia-Occidente, Rusia-OTAN, pues el panorama va a ser totalmente distinto. Vale, pues una pregunta que quería hacerte ya para terminar. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos en este contexto económico y político? ¿Qué esperanza nos queda? Bueno, vamos a ver. Ahí siempre nosotros hacemos un análisis en distintas versiones, ¿no? Lo que se puede hacer desde el punto de vista individual, que es, bueno, recoger información, diferenciarla, de ser posible, recoger distintas fuentes, diferenciar, de ser posible, la verdad de la mentira, hacernos nuestra propia opinión, hacer un esfuerzo de información personal, también de difusión, porque Internet ahora, por ejemplo, es un instrumento que permite a una persona de forma individual hacer un trabajo que antes era imposible, ¿no? En cuanto a gestión del conocimiento, transmisión de conocimiento y tal, y eso en sí mismo puede ser muy importante, ¿no? Luego, otra cosa, hay un trabajo colectivo, vamos a decir, de autoayuda, ¿no? Para resolver problemas concretos en pequeñas colectividades, etcétera, ¿no? Que eso hay mucha gente que ante, digamos, la dificultad de hacer otras cosas, pues está, digamos, centrando en ese tipo de actividades, ¿no? Y yo creo que eso hay que valorarlo también positivamente. Pero cambiar las cosas es muy difícil sin un trabajo político. Esto es cierto, ¿no? Entonces, trabajo político ya no en el ámbito electoral, que es otra cosa, ¿no? Pero sí movimientos asociativos o de masas que impulsen o empujen a los gobiernos a actuar de una u otra forma, ¿no? No lo sé, depende también de nuestras convicciones sobre lo que es bueno y es malo, a dónde llegan. Hay movimientos, por ejemplo, por la paz, que están adquiriendo una cierta fuerza. También hay movimientos que están ahora, por lo que me decían, apuntando a, digamos, crear opinión hacia el acercamiento a los BRICS. Es decir, no ya desde un punto de vista negativo, como era, pues si queréis, pues los tradicionales movimientos del no a la OTAN o no a esto, no a lo otro, sino dicen, bueno, ¿por qué no planteamos un acercamiento a los BRICS, ¿no? Ahora que están en un proceso de expansión, pues igual que Italia o Portugal hicieron pactos estratégicos para incorporarse a la nueva ruta de la seda, pues igual en un BRICS Plus, que va a ser algo muy plural, pues igual en teoría podría adherirse España, Francia, Italia, Portugal, pues igual podría ser un contexto para crear un nuevo contexto también geopolítico, un nuevo contexto internacional pues de paz, que apueste por el progreso, etcétera, ¿no? Bueno, pues podrían haber movimientos de ese tipo interesantes, ¿no? Pero bueno, visualizar
un futuro mejor en sí mismo yo creo que es muy importante, ¿no? Porque creo que de esto ya hablamos, frente a una constante lluvia de distopías, de futuros desastrosos, apocalípticos, que nos venden constantemente los medios de comunicación, la literatura, el cine, y ahora pues amenazas climáticas, amenazas digamos sanitarias, constantemente futuros apocalípticos que tienen muy poca relación con una humanidad que tiene posibilidades objetivas mayores que nunca, instrumentos mejores que nunca para hacer frente a sus problemas. Yo creo que es importante apoyarse en esos instrumentos para visualizar futuros positivos, ¿no? Visualizar qué es lo que podríamos hacer si empezamos a gestionar el mundo de acuerdo a los intereses generales, de acuerdo a los intereses de los ciudadanos, visualizar futuros, vamos a llamarles utópicos, ¿no? Dentro de lo que serían utopías racionales, ¿no? Pero sí, utópicos, yo creo que es muy importante para que la gente se empiece a movilizar, no solo por miedo a las cosas malas que nos pueden pasar, sino visualizar que es posible, si nos ponemos de acuerdo y nos visualizamos, pensar en un futuro mejor, en un futuro que esté organizado, ya digo, no en base a los intereses de unos pocos, sino en base a los intereses de los ciudadanos en general. O sea que en principio quizás el primer paso en esta guerra, que va a ser larga y dura, informar, reflexionar y empezar a crear opciones de futuro. Sí, porque el primer paso puede ser distinto para cada persona, porque puede haber personas que ya estén muy informadas y digan, bueno, yo aparte de informarme, ¿qué hago, no? Bueno, pues puedes pensar en hacer cosas en tu entorno por vías de autoayuda o ayudas colectivas, ¿no? Movimientos de ayuda colectiva, de ayuda mutua, o puedes pensar desde un punto de vista político, vamos a crear opinión en una determinada dirección, ¿no? Por ejemplo, pues a través de unas asociaciones, movimientos de masas, tal, ¿no? No me meto en el tema de elecciones, que eso es otro mundo, digamos, ¿no? Bueno, sí que es cierto que, aunque es otro mundo, nos sorprende este año que hay un montón de iniciativas muy concretas, pequeñas o medianas, en muchas comunidades autónomas. En el País Vasco hemos conocido 3 proyectos que están ahí en marcha. Y bueno, eso significa que la gente no se deja robar el bocadillo, ¿no? Que empiezan a pensar, ¿no? Sí, yo creo que, vamos a ver, es un tema que hay que gestionar con mucha prudencia, ¿no? Quiero decir, por un lado, porque las elecciones pueden ser una trampa, ¿no? Una trampa que arrastre de forma inmediata a unas dinámicas distintas de las que realmente queremos, ¿no? Es decir, si tenemos unos objetivos estratégicos, igual las elecciones te llevan a gastar tu tiempo en otras cosas distintas, ¿no? A pegarte innecesariamente con quien igual no tienes por qué pegarte, a que tus objetivos se distorsionen porque empiezan a recibir fuentes de financiación extrañas, ¿no? Es decir, es un tema que a la vez da muchas posibilidades, pero que también tiene muchos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso digo que hay que distinguir. Sí tengo muy claro que es muy importante crear movimientos de masas, movimientos asociativos amplios, con muchos afiliados que paguen cuotas, que vivan de sus propios recursos. Y luego, bueno, el tema de las elecciones, evidentemente, es importante. Hay que analizar los grupos políticos actuales, qué es lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, en qué medida pueden cambiarse o no, pueden adaptarse al nuevo contexto, es necesario crear nuevas fuerzas y si hay que crear nuevas fuerzas o alguien tiene que ir a las elecciones, cómo hacerlo. Yo creo que es un debate que hay que gestionar por sí mismo y con una extraordinaria prudencia. Bueno, pues nada, esperemos que todo vaya bien y que la gente vaya echando músculo en esa prudencia y en esa lógica y en esa divulgación que falta nos va a hacer en los próximos 10, 20 años. Efectivamente, estamos en un momento crucial en la historia de la humanidad. Está cambiando Apasionante, y de apasionante. forma acelerada, ¿no? Apasionante, efectivamente. Es apasionante lo que está pasando. Sí, sí. Quizás lo que nos falta es un poquito más de formación y de información, ¿no? Quizás para mucha gente el tema económico y geopolítico queda un poco obtuso, un poco oculto a toda la realidad, pero yo creo que poco a poco, con divulgación y con ganas, se irá haciendo comprender. Sí, siempre hay puntos de inflexión en los que una serie de temas que están permanentemente fuera de los medios, pero en un momento de inflexión se rompe, ya no es posible mantener el silencio y las cosas acaban estallando desde el punto de vista informativo, me refiero, ¿no? Sí, 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 sí.
Pues nada, pues Adrián Celaya, muchísimas gracias por venir una vez más. Espero que no sea la última, espero que vengas muy pronto otra vez, porque sí que creo que hay que divulgar. Compartiremos tu canal, como hacemos siempre, de hacer enlaces de tu canal y que la gente se vaya informando cada vez más de esta parte un poco oculta de la actualidad que conviene conocer. Muy bien, Luis. Ya sabes que yo encantado en colaborar con vosotros cuando queráis. Venga.